Buenos días a todos. Como saben, hoy vamos a dar inicio a esta serie, la cual hemos titulado Familias de Carne y Hueso. Vamos a iniciar esta serie. Sé que va a ser de mucha bendición. Va a ser de mucha bendición. El objetivo de hacer esta serie por medio de Facebook Live es, es para que empecemos a tener todas estas predicaciones aquí y después grabarlas todas a una carpeta y poder mandarlas también allí a YouTube, ¿verdad? Entonces, vamos a estar haciendo esta serie y pues vamos a dar inicio todos los miércoles a las 10 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo esta serie. Ok, muy bien. Pues vamos a iniciar. Se escucha bien, Alexis, tú que andas por ahí. Si se escucha bien o le subo un poco más o todo bien ahí, se escucha claro. Ok, perfecto. Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces a nuestra serie Familias de Carne y Hueso y vamos a iniciar con nuestro primer tema. Nuestro primer tema que hemos titulado Familia, Institución Divina. Familia, Institución Divina. Este es nuestro primer tema, el cual vamos a estar aquí estudiando y vamos a comenzar esta serie hablando de que las familias que encontramos en la Biblia, como lo escribíamos ahí, las familias que encontramos en la Biblia no eran semidioses, ¿verdad? O tampoco eran así como superhombres, no eran infalibles. Las familias que encontramos en la Biblia también tenían debilidades, no eran perfectos, eran familias de carne y hueso. Muchas veces cuando hablamos de Abraham, cuando hablamos de Jacob, cuando hablamos de Moisés, cuando hablamos de Job, de cada una de estas personas, al hablar de ellas, pues hablamos que son hombres de fe, ¿no? Y muchas veces nos enfocamos nada más en las cosas grandes que hicieron para el Señor, pero descuidamos aquellas en las cuales nos olvidamos que eran hombres de carne y hueso y también fallaron, así como algunas de sus mujeres, ¿verdad? Y cometieron grandes errores. Entonces, recordemos también que estas personas, estas familias, ellos experimentaron temores. Muchas veces ellos perdieron el control y se dejaron llevar por sus impulsos. Esta serie, yo la basé esta serie obviamente en la palabra de Dios, pero también hace ya algunos años leí un libro el cual se titula Hasta la tercera y cuarta generación y es de un hermano que se llama Rosalío Contreras. Él hizo este libro que se llama Hasta la tercera, cuarta y generación y para mí fue de mucha bendición y es en el cual me estoy apoyando para realizar esta serie, ¿verdad? No quiere decir que el que yo esté usando tanto material como la Biblia y como me esté apoyando en este libro, no quiere decir que yo esté sustituyendo la palabra de Dios, para nada. Todo esto que voy a hablar es bíblico y ustedes lo van a poder comprobar en sus Biblias, ¿verdad? Entonces, yo creo firmemente que la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Ok, entonces nuestro primer tema se llama familias, institución divina. Y yo estoy convencido que en el corazón de Dios es que tú y yo formemos una familia. Eso está en el corazón de Dios, que tú y yo formemos una familia. Siempre lo ha estado desde el principio de la creación. Eso ha estado en el corazón de Dios. E inclusive, Él, una vez que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador de nuestras vidas, Él nos hace parte de su familia. Nos hace parte de la familia de Dios. Él no simplemente nos deja ahí, sino que nos hace parte de su familia. En Efesios capítulo 2, versículo 19, nos dice, por lo tanto, te lo voy a leer en la palabra Dios para todos. Dice, por lo tanto, ustedes los que no son judíos, ya no son extranjeros, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios.
entonces podemos notar que en el corazón de Dios está que tú y yo formemos una familia y Él nos incluye a la familia de la fe. También en Gálatas capítulo 6, versículo 10, en la palabra Dios para todos, Gálatas 6:10 dice, siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a nuestros hermanos de la fe. Entonces, la familia es una institución fundada en el matrimonio. Y cuando me refiero en el matrimonio, me estoy refiriendo entre un hombre y una mujer, que se unen de manera permanente para apoyarse mutuamente, engendrar hijos, educarlos. Es triste que el día de hoy hay muchas personas, y no solamente estoy hablando de personas inconversas, sino de personas conversas, ¿verdad? Que se unen en matrimonio y ya no quieren tener hijos. Ya no quieren tener hijos, porque realmente los hijos les van a quitar la comodidad, los hijos les van a quitar su propio espacio personal y también pues van a tener más responsabilidad. Cuando la Biblia nos llama a que cuando tú y yo formamos un matrimonio, Dios nos da un mandato de tener hijos. Es muy diferente si por algo, por alguna enfermedad o porque el Señor no lo quiere así, no puedes tener hijos. Pero es totalmente diferente. Pero si tú puedes tener hijos, el Señor nos manda a que tú y yo los tengamos, ¿verdad? Entonces, la familia es la célula básica de la sociedad. La familia es la célula básica de la sociedad. A veces la familia, cuando me refiero a familia estoy hablando de padres, hijos, pero también a veces la familia puede ser, pueden integrarse en ello tanto los abuelos u otros parientes, ¿verdad? La sociedad nos enseña que hay varios tipos de familia, aunque eso no es lo que enseña la Biblia. Pero sin embargo la sociedad sí nos enseña que hay diferentes tipos de familia. Y fíjate lo que dice estudiando o leyendo lo que nos enseña la sociedad de diferentes tipos de familia, ellos lo escriben así. Ellos dicen que está la familia nuclear, que es aquella que está formada por padre, madre e hijos, ya sean unidos por matrimonio o unión de hecho, ¿no? Pero que forma, la familia nuclear es esta que es formada por padre, madre e hijos. Pero también nos dice que hay una familia que está compuesta, ¿verdad? Esta compuesta es cuando vienen hijos de otro matrimonio y se unen a esta familia, ¿verdad? O de personas de segundas nupcias. Y también hay otra que se llama la familia extendida. Es aquella que se forma con los demás miembros de la familia, como tíos, abuelos, primos. Pero también nos habla la sociedad que hay una familia monoparental. Esta es aquella que está formada por alguno de los progenitores, padre, madre o sus hijos, y esta suele ser consecuencia de muerte, divorcio, abandono o por decisión de tener hijos de manera independiente, ¿verdad? Ya ves que hoy hay esto de que yo quiero ser mamá, yo quiero ser papá, pero no quiero estar en ninguna relación, entonces alquilo un vientre y de esa manera yo puedo ser padre. Entonces también la sociedad nos dice que está la familia homoparental. Esta es aquella en la que los padres son de una pareja homosexual, bien sea de hombres o mujeres. Y también la misma sociedad nos dice que hay una familia que se llama la poligámica, ¿verdad? Esta se caracteriza por la pluralidad simultánea de esposos o esposas dentro del núcleo familiar. Puedes tener varias esposas o varios esposos y puedes hacer esta familia. Pero la palabra de Dios no nos enseña esto. La palabra de Dios obviamente nos enseña la familia nuclear, ¿verdad? Desde un principio así Dios lo estableció en el Génesis y es así como nosotros debemos enseñar a nuestros hijos de tener este tipo de familias y obviamente base a la luz de la Biblia. Entonces, muchas veces vivimos comparando a las familias. Vivimos comparando a las familias. Recuerden que el tema este es la familia, institución divina. Entonces, la familia es una institución divina, pero muchas veces vivimos comparando a las familias. Muchas veces comparamos las familias de otros y cuando comparamos nuestra familia con otras familias, nos terminamos decepcionando
decepcionando al ver que nuestra familia no es mucho mejor que la otra. O quizás a veces podemos caer en el orgullo al ver que nuestra familia es mejor que otras. Pero cuando nosotros tenemos padres alcohólicos, golpeadores, que no le hacen caso a sus hijos, que no aman a sus esposas, cuando nosotros vivimos en ese tipo de familias, que para la sociedad es una familia normal, yo a veces ahí en la congregación les he comentado y he dicho, ¿quién nació en una familia normal como la mía, no? Un padre alcohólico, una madre eh, un padre alcohólico, un padre que disciplinaba, que no daban a veces para comer, que se olvidaban de sus prioridades. Y la mayoría crecemos en una familia así, pero no es la familia en la cual Dios ha establecido. Entonces, cuando nosotros crecemos en un núcleo así y vemos a otras familias, pues nos terminamos decepcionando. Yo de niño veía muchas familias que moralmente eran muy buenas y anhelaba tener esas familias. Y muchas veces llegué a cuestionarme y a decir, ¿por qué no crecí en esa familia? Porque esas personas no fueron mis padres. Pero ahora que conozco del Señor, veo que Dios tenía un propósito detrás de todo ello y doy gracias a Dios por los padres que el Señor me da o me dio, ¿verdad? Entonces, al ver, también esto nos puede pasar que al ver a otras familias que económicamente tienen y quizás nosotros no, también eso nos decepciona. Pero muchas veces, al vivir nosotros nada más comparando a nuestras familias con otras, terminamos no valorando en la familia en la cual Dios nos ha colocado. ¿Por qué? Porque creemos que siempre la vamos a tener. Creemos que siempre la vamos a tener. Creemos que cada uno de nuestros integrantes que forman la familia, creemos que son eternos. Y nos enfocamos siempre en las cosas malas o en los errores que cada uno de ellos comete y no vemos las buenas. Pero recordemos que nada es eterno en esta vida, solamente la vida eterna en el Señor. Debemos de dejar de estar comparando nuestras familias con otras más. Las familias son la base de nuestra sociedad y donde las personas aprenden por primera vez los valores. Los valores. ¿Cuántas veces esto es muy, muy importante? De verdad, esto debemos de tenerlo muy en cuenta, que la familia es la base de nuestra sociedad y donde las personas aprenden por primera vez los valores. Por eso lo digo, ¿cuántas veces no hemos escuchado, sobre todo en las iglesias, en las congregaciones evangélicas, no hemos escuchado una mala enseñanza, porque es mala la enseñanza, sobre las maldiciones generacionales? De verdad es algo pésimo como se ha enseñado eso, sobre las maldiciones generacionales. Si tu papá fue borracho, tú vas a ser borracho. Si tú eres borracho, tus hijos van a ser borrachos y tus nietos van a ser borrachos. Si tú fuiste brujo, tus hijos van a ser brujos. Si tú estabas en la prostitución, tus hijas van a estar en la prostitución, porque estos son maldiciones generacionales. Estos son cadenas que tú le vas pasando a tus hijos y tú como cristiano tienes que romperlas en el nombre de Jesús. Y ahí ves a las personas gritando, haciendo y queriendo romper y deshacer, cuando la Biblia no se refiere a nada de esto. A nada de esto. A nada de esto. Yo estoy convencido que una vez que el Señor Jesús está en nuestra vida, la verdad nos hace libres. Nos hace libres. Porque yo no puedo creer en algunas personas, o yo llegué a escuchar algunos que ya eran según cristianos, con 2, 3 años, pero seguían siendo alcohólicos, drogadictos, borrachos, golpeaban a sus esposas, y algunas otras personas o cristianos les decían, es que no rompiste con esas maldiciones generacionales, y hasta que no rompas con ellas. No, no es cristiano, no es creyente. Simplemente no es creyente, realmente no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús. Los rituales familiares se aprenden. Esto va es totalmente distinto a las generaciones o a las maldiciones generacionales. Y necesitamos entender esto. Los rituales familiares se aprenden.
y se transmiten por generaciones hasta convertirse en tradiciones. Mira qué importante es esto. Repito, los rituales familiares se aprenden y se transmiten por generaciones hasta convertirse en tradiciones. Algo tan sencillo, ¿no? Pues nosotros como familia todos los miércoles tratamos de comer juntos con los abuelos. Y esto se va llevando por generaciones, más generaciones, hasta que se convierte en una tradición. Yo recuerdo que todos los sábados era una tradición comer en casa de mi abuelita. Era sagrado, era sagrado. Todos los sábados se comía en casa de mi abuelita. No podíamos hacer nada más ni pensar en nada más los sábados en la tarde porque era ir a comer con la abuela. Entonces, los patrones familiares se repiten. Los patrones familiares se repiten y las decisiones de los padres contaminan a sus hijos. Esto es totalmente distinto a que se te va pasando, ¿no? Así como una enfermedad. Así esto se te va pasando. Entonces, si tu papá fue alcohólico, golpeador, drogadicto, por ende, tú así vas a ser igual, porque traes ahí la maldición. No, claro que no. Estos patrones los hijos al verlos, los comienzan a repetir. Las decisiones que los padres, las decisiones que los padres toman, estas contaminan a sus hijos y les acarrean daño en su estructura individual. Y estos también van a llevar decisiones equivocadas en sus vidas. Fíjense bien, qué sorpresa nos llevamos. ¿Qué sorpresa nos llevamos? Ahora todos los que somos padres, o que ya estamos dentro del matrimonio, ¿qué sorpresa nos llevamos cuando descubrimos que lo que más odiábamos de nuestros padres, terminamos por repetirlo? ¿Qué sorpresa nos llevamos cuando descubrimos que lo que más odiábamos de nuestros padres, terminamos por repetirlo? Y esos son los patrones los que acaban por corromper a las familias hasta darles muerte. Y eso vamos a encontrar en la Biblia, hermanos. Eso vamos a encontrar en las familias de carne y hueso, en las familias de la Biblia. Vamos a ver cómo los hijos repitieron patrones de sus padres. Cómo muchos de los actos que los padres hicieron y sus decisiones, los hijos los tomaron como una tradición y siguieron haciéndolo. Te pongo nada más un ejemplo así en el cual vamos a profundizar después. ¿Te acuerdas cuando Abraham niega a su esposa y dice que es su hermana? ¿Sabes qué hace después Isaac? Lo mismo. Niega a su esposa. ¿Ve lo importante que es esto? Entonces, nos damos cuenta que aquello que más odiábamos de nuestros padres, lo terminamos repitiendo. Terminamos siendo impacientes, terminamos siendo gritones con nuestros hijos, amenazantes. Yo recuerdo esto, a mí cómo me chocaba que mi mamá siempre con la mirada me quisiera controlar. Así, donde el lugar que íbamos, y le decía, es que no me gusta que me veas así. Y hoy mi hija me lo dice. Mi hija me lo dice, estás enojado, ¿verdad, papá? Y yo, ¿por qué? Me dice, es que como me miras, tu mirada cambia. Lo, lo repetí. Sigo repitiendo lo mismo. Terminamos siendo histéricos, prometemos y prometemos a los hijos y no cumplimos. Somos demasiado exigentes con nuestros hijos. O quizás muchas veces, terminamos siendo padres sin límites. Como dijeran por ahí, alcahuetes. Nuestros hijos no tienen límites. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. En tu familia debe de haber orden. Si no eres ordenado en tu familia, si tú ahorita que estás soltero no eres ordenado en tu familia actual con tus padres, cuando estés casado, no lo vas a hacer.
Cuando formes una familia no lo vas a hacer. Dios es un Dios de orden y lo podemos ver en la creación. Cómo Dios empezó a formar la creación con este orden. En Génesis 1:3, en Génesis 1 del 3 al 5 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios, antes de crear al hombre, hizo el concepto tiempo. Dios otorgaría a su creación un tiempo y un espacio para cumplir sus labores. Debe de haber tiempo para todo. Debe de haber tiempo para todo. Y debe de haber un espacio para cumplir tus labores. En ese espacio para cumplir tus labores debe ser para tu esposo, tiempo para tus hijos, tiempo para el trabajo, tiempo para la congregación, tiempo para arreglar tu casa, tiempo para la oración, tiempo para la lectura, tiempo para congregarte, tiempo para visitar a tus padres, tiempo para todo. Hay personas que dicen, no, es que a mí me gusta ponerme la camiseta en mi trabajo. No, no, está bien, échale ganas, ánimo y de vez en cuando, si se requiere y te piden más tiempo, dalo. Pero tú tienes un tiempo. Como también debe de haber un tiempo para ir a la congregación. Yo no tolero cuando una persona dice, es que no voy a ir a la congregación porque voy a hacer esto, voy a hacer aquello. O a veces, algunas veces llegué a escuchar algunas hermanas que le decían, oiga, no vino a la congregación. Ay, pastor, es que no tuve tiempo de arreglar mi casa toda la semana y me puse a hacerlo el domingo, porque si no ya en la semana no tengo tiempo. O sea, le quitas el tiempo al Señor para ordenar tu casa porque no organizas bien tus tiempos. Eso no es válido. Si nosotros decimos que no hay tiempo para hacer unas cosas de estas, estamos equivocados. Dios fue quien estableció el tiempo y espacio. Y si tú y yo estamos descuidando algunas cosas por no tener tiempo, no estamos siendo ordenados en nuestros tiempos. Estamos siendo desordenados y les estamos dando prioridad a otras cosas. Estamos violando el tiempo y espacio que Dios ha establecido. Que Dios ha establecido. Entonces, en el corazón de Dios está que tú y yo formemos una familia desde el principio de la creación. En el sexto día, Dios comenzó el orden familiar y comienza con Adán. El Dios Trino conversa con toda la creación angelical, expectando, escuchando y glorificándose a sí mismo, ¿verdad? Y también podemos ver al Trino Dios hablando consigo mismo en Génesis 1, 26, 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios le dio al hombre la capacidad de pensar, de sentir, la capacidad de actuar y la libertad para hacerlo. La libertad para hacerlo. El lugar que Dios le dio al hombre en la creación lo convierte en un ser responsable de sus actos y decisiones, tanto de sus elecciones. El hombre no puede culpar a Dios de sus actos y decisiones y elecciones como se vive haciéndolo. ¿Por qué Dios permite que los niños mueran de hambre? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite los robos? ¿Por qué Dios permite los asesinatos? El hombre es responsable de sus actos, de sus decisiones y elecciones. El hombre es responsable. Desde el primer día, Dios le dio sus leyes al hombre. Desde el primer día que Dios lo creó, le dio sus leyes al hombre. En Génesis 2, capítulo 2, versículo 16, 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dio instrucciones claras y muy precisas a Adán. ¿Qué de complicado tenía entender esto? De nada más, puedes comer de todo lo que hay en el huerto, de todo, menos de un árbol. ¿Qué de complicado tenía esto? No se ocupaba ser teólogo, no se ocupaba profundizar en este mandato, a ver, ¿qué me habrá querido decir el Señor? A ver, lo voy a estudiar en el hebreo, en el griego, un comentario, un diccionario, que no debo de comer de esto. No se ocupaba de eso. Hay muchas cosas que Dios nos pide que no se ocupan de un estudio o una teología profunda. ¿Cómo perdona? Perdona, ama a tu esposo, ama a tu esposa, respeta, sujétate a tu marido, dale tiempo a tu familia. Son cosas que no necesitamos profundizar. Pero nosotros hacemos las cosas más grandes como si fueran mandatos difíciles de entender. Pero no es así, no es así. Hay cosas que el Dios nos pide que realmente son sencillas de obedecer, pero nosotros nos las complicamos. En nuestra familia debemos de tener mandatos. En nuestra familia debe de haber leyes. Y el mejor mandato, la mejor ley que podemos tener en las familias se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mejor ley que podemos tener. Es el mejor mandato que podemos tener. Y en esto que estamos estudiando puede surgir una pregunta. ¿Por qué Dios plantó un árbol en medio del huerto y después le prohíbe comer al hombre? Quizás Dios lo hizo para tentarlo o para experimentar con el hombre. No, claro que no. El mismo Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Pero como yo lo he dicho ya algunas veces, en la escuela de Dios, Dios es el maestro, su creación angelical son los alumnos y la materia se llama la redención del hombre. Dios lo hizo así para que el hombre tuviera la oportunidad real de ejercer su libertad de decisión. El hombre era verdaderamente libre para obedecer o no las leyes de Dios. A ver, ¿cómo podemos hablar de obediencia si no hay prohibiciones? ¿Cómo podemos decir que nosotros somos personas obedientes si no hay prohibiciones en nuestra vida? ¿Cómo podemos decir que nosotros amamos a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia si nunca hay desacuerdos ni confrontaciones? ¿Cómo podemos decir? No, es que yo sí amo a mi esposa como Cristo amó a su iglesia, pero pues nunca hay desacuerdos ni confrontaciones. ¿Cómo puedes decir, mujer, que estás sujeta a tu marido y lo respetas si siempre haces lo que tú quieres y tu marido no te dice nada? ¿Será verdad? ¿Cómo podemos decir que tenemos buenos hijos, obedientes? Uy, mis hijos son obedientes si no tienen límites. Si hacen lo que quieren, cuando quieren y a la hora que quieren. ¿Por qué dices que tienes hijos buenos si no hay límites en sus vidas? Establéceles límites y si respetan los límites, entonces hablamos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de desobediencia? ¿O cómo podemos hablar, perdón, de obediencia si no hay prohibiciones? Si no hay prohibiciones. Entonces, podemos ver en el principio, ya que dijimos que la familia es una institución divina, podemos ver cómo Dios crea ayuda idónea para Adán. Y es ahí donde Dios está estableciendo una familia. En Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Podemos ver cómo aquí Dios establece la familia, Adán y Eva. Adán y Eva. Pero nos vamos a dar cuenta que Dios fue quien instituyó la familia. Fue Dios. Fue nuestro Dios quien lo hizo. Fue nuestro Dios quien estableció una familia para que en ese núcleo familiar nosotros le adoremos. Pero también nos vamos a dar cuenta que cuando Dios establece una familia, ya había un ser caído. Un ser caído. Un ser que está en contra de todo lo que Dios establece. Y podemos ver aquí un siguiente punto. Podemos ver que una vez que Dios establece una familia, Dios instituye una familia, la familia es institución divina, podemos ver un intruso en la familia. Vemos un intruso en la familia. Y este intruso que estuvo en la familia con Adán y con Eva, este intruso sigue estando vigente en las familias de hoy. Sigue estando vigente. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, Génesis 3, versículo del 1 al 7, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Podemos observar en este capítulo 3 cómo ya hay alguien que no era de esta familia. Ya no era de esta familia. Ya no era Dios, hombre y mujer. Llegó otro más a hablar con la mujer. La serpiente Satanás. Satanás es padre de toda mentira, siempre queriendo destruir el orden y la creación de Dios. Es lo que podemos encontrar aquí, que Satanás es el padre de toda mentira, queriendo destruir el orden y la creación de Dios, lo que Dios había establecido. La serpiente, padre de mentira. Pero también podemos ver aquí una mujer que dejó de escuchar a su marido para escuchar a alguien externo que solo quería engañarla. Ya no nomás es Adán y Eva con Dios, ya no. Adán y Eva hicieron un lado a Dios y le permitieron a este intruso entrar a la familia. Y la mujer deja de escuchar a su marido para escuchar a este intruso. Pero también podemos encontrar aquí en este capítulo un hombre pasivo, que solo observaba la manera astuta de la serpiente para engañar y se queda callado para no
meterse en problemas. Qué triste es esto. Qué triste es esto cuando la mujer comienza a tomar el mando en las familias. Y obviamente vamos a estar hablando de todo esto, ¿verdad? Cuando la mujer solamente por su propia cuenta empieza a tomar todas estas decisiones y el hombre solamente observa. Pero tristemente los hombres nada más hoy observan y delegan. Miren, tristemente algunos psicólogos lo dicen así, y no es porque yo crea en la psicología, pero lo mencionan así, pero lo puedo ver a través de la Biblia. El síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Así lo llaman, el síndrome de Peter Pan, donde el hombre no quiere ser adulto, donde el hombre quiere quedarse en esa niñez, donde el hombre entra al matrimonio, presionado por los padres, porque si fuera por ellos no quisieran casarse, presionados por la sociedad, presionados quizás porque viene un hijo ya de por medio, o presionados por la novia que le dice, si no nos casamos, hasta aquí. Y de esa manera, el joven o el niño Peter Pan se casa. Pero cuando entra el matrimonio, oh sorpresa, la mujer se da cuenta que solamente adopta un hijo. Porque el hombre no quiere hacerse responsable de nada. Él no quiere tomar decisiones de nada. Él nada más quiere ir a trabajar, traer dinero y decir, aquí está, lo que se tenga que hacer. Los fines de semana no me molestes porque es el tiempo con mis amigos. Ya hoy en día hay muchos varones que se la pasan jugando todo el fin de semana en sus videojuegos. Y no los molestes de sus videojuegos. El hombre ya no quiere tomar disciplina con los hijos, no quiere educar hijos, deja que sea la mujer quien tome la disciplina, quien eduque, quien haga, que tome las decisiones, porque yo estoy muy a gusto viviendo en el país de nunca jamás, siendo Peter Pan. No, no. Existe una pregunta aquí. ¿Dios ya sabía que el hombre iba a caer? Dios al crear el hombre, ¿Dios sabía que el hombre iba a caer? La respuesta es sí. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios todo lo puede también. Es omnipotente. Entonces, ¿por qué Dios permitió esta caída? ¿Por qué Dios permitió la caída del hombre? Algunos pueden decir que Dios tan cruel y perverso que permitió que el hombre llegara a este punto. Pudo haber intervenido y evitar que el hombre cayera. Llegar y decir, no, no lo comas. Pero no es así. San Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios, él lo plantea así. Dios, sabiendo lo que iba a ocurrir con el hombre, él tuvo tres alternativas, pudiéramos decirlo así. En su primera alternativa, antes de crear el hombre, o una de sus alternativas era, pues no crear nada. Nunca haber creado la humanidad y él seguiría siendo Dios. Él sigue siendo Dios sin ti y sin mí. Él no nos necesita. Él es Dios. O el segundo punto es crear al hombre con la posibilidad de no pecar, pero realmente no hubiese hecho hombres con libertad para vivir, sino simplemente hubiese creado robots sin voluntad propia, no seres humanos. Pero existía una tercera opción, crear al hombre a su imagen y semejanza, pero en esa creación hacer un plan de redención. Y obviamente la tercera fue la elección de Dios. Antes de la fundación del mundo y de la creación del hombre, Dios ya había planeado el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario para redimir al hombre. ¿Qué Dios tan grande tenemos? ¿Qué Dios tan grande tenemos? Y esa fue la opción que Dios tomó. Entonces, podemos ver que desde el principio fue Dios quien instituyó la familia. Fue Dios. Dios, Adán, Eva. Pero ellos hacen un lado a Dios y permiten un intruso en la familia, que es Satanás. Y este los lleva a pecar. Y podemos ver que una vez que el hombre peca, el hombre caído cambia su forma de pensar,
sentir y actuar. Cambia su forma de pensar, sentir y actuar. Ahí mismo en Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 13, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aquí se registra la primer plática del hombre caído, del que es cabeza de hogar, con el Dios Santo. Podemos ver cómo el hombre se esconde de Dios. Cómo el hombre, al momento de pecar, se esconde de Dios. Y así vemos, muchas veces podemos ver esto. Cómo hay personas que terminan pecando y en lugar de ir y enfrentar las consecuencias y lo que Dios tiene, terminan huyendo. Terminan pecando. Hablaba, ustedes saben que hay ahorita, los que somos cristianos podemos darnos cuenta de esto, de que hay un caso ahorita de un pastor que se le vincula con que cayó en adulterio. Es un pastor muy conocido, pero están que en las noticias, ¿no? Lo poco que veo, no veo mucho, pero que si cayó, que si no cayó, que si va a ir a la cárcel, que si no va a ir a la cárcel, que no sé qué. Y platicaba con mi esposa y me decía: oye, ¿cómo ves esto? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? ¿Iba a haber una restauración de él? ¿Si se habrá arrepentido? No, le dije: mira, yo no sé, lo único que pueden saber estos los de su iglesia local, porque ellos deben de llevar esta disciplina. Le dije: pero lo que él sí debería de hacer es salir y públicamente a su iglesia local pedir perdón. Perdón a Dios. Y dejar de esconderse. Dejar de esconderse. El hombre, cuando cae en pecado, lo primero que hace al verse desnudos, van y se esconden de Dios. Y me encanta porque dice Romanos que el hombre jamás buscará a Dios. Porque el hombre está totalmente corrompido, el hombre está muerto en sus pecados. El hombre por su propia cuenta jamás irá en busca de Dios. Es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien tiene la iniciativa de buscar a sus criaturas. Es Dios quien tiene la iniciativa de buscar al perdido y al caído. Es Dios. Es Dios. Por primera vez en su vida, el hombre y la mujer experimentaron emociones que no podían explicar, porque ya habían caído, ya había pecado en su vida, emociones que los llevaron a esconderse de la presencia de Dios. Pero en su misericordia es Dios quien va y busca al hombre y le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y podemos decir: ¿por qué Dios le preguntó esto a Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Qué Dios no sabía dónde estaba? ¿O realmente Dios estaba así como buscando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán. El que no sabía dónde estaba ahora era Adán. Había perdido el rumbo de su vida y su propósito de existencia. Había perdido su relación con Dios. Y al momento de Dios preguntarle: ¿dónde estás tú?, lo estaba confrontando con su pecado. Pero es el hombre que quiere evadir su responsabilidad y dice: la mujer que tú me diste. Y la mujer dice: la serpiente. Dios le hizo 3 preguntas al hombre caído. La primera pregunta es: ¿dónde estás tú? Que apunta al presente. Actualmente, ¿cuál es tu condición? Actualmente, ¿cuál es tu condición? La segunda pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Esto apunta al pasado.
¿Dónde fallaste? A ver, ¿dónde fue que pecaste? ¿Dónde fue que caíste? Y la tercera pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnuda? Desnudo. Esto alude al futuro. ¿Quién sembró eso en tu mente? ¿Estás consciente de las consecuencias que llevarás? ¿Que vivirás algo terrible que jamás imaginaste? Pero Dios tiene misericordia del hombre. Y es Dios quien viste al hombre, muestra compasión y misericordia por esta familia caída. Pudimos ver cómo Dios instituyó la familia. Desde un principio está en el corazón de Dios formar una familia, y es así como Dios la establece. Es Dios, Adán y Eva. Pero esta familia hace un lado a Dios y le da entrada a Satanás y terminan cayendo. Y ya no vemos una familia en el huerto con esa relación con Dios. Después vemos una familia caída. Y este es el tema que vamos a ver. Este es el tema del siguiente miércoles. Una familia fuera del huerto. Ya una familia caída. Y las consecuencias de vivir nuestra vida sin Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 21, dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios cubría su desnudez, su vergüenza, hablando que sería Él quien proporcionaría un animal inocente para cubrir su pecado. Sería Él quien daría al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con la expulsión del huerto de Dios, Dios mostró su amor. Dios, al expulsar al hombre del huerto, Dios mostró su amor para con nosotros. Si el hombre hubiera permanecido en el huerto, hubiera comido del árbol de la vida y viviría eternamente caído. Y con esto quiero terminar el estudio, con estas 3 preguntas, que las analices y las lleves a tu familia. Varón, mujer, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu condición actual en tu familia? ¿Dónde estás tú como cabeza de hogar? ¿Dónde estás tú como ayuda idónea? ¿Dónde estás tú? ¿De verdad estás haciendo bien tu papel? La segunda pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Si no lo estás haciendo bien, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué hiciste que te llevó a esta condición? ¿Qué hiciste que te llevó a esta condición? Y la tercera pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Te has puesto a pensar las consecuencias que vas a llevar en un futuro al seguir comportándote y viviendo como lo estás haciendo? Vuelve en sí, arrepiéntete, ven ante tu Creador y pídele perdón si no estás haciendo el papel que deberías de hacer en tu familia. Con esto concluimos nuestro primer estudio, familias de carne y hueso. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos, primero Dios, el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana con nuestro segundo tema. Les recuerdo, nuestro primer tema de hoy fue familia, institución divina. Que Dios me les bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Bye.